Hasta el viernes pasado, la divisoria de aguas en el oficialismo estaba entre Máximo Kirchner y el presidente de la Nación. Hoy, entre estas tres figuras, no están diciendo exactamente lo mismo. Le damos la entrada a Nicolás Del Caño. Déjame que lo reciba con una pregunta. Gracias por venir, Del Caño, diputado Del Caño. Muy buenas tardes. ¿Se hizo de izquierda Máximo Kirchner? No, yo creo que, a ver, si uno ve lo que ha pasado durante estos 2 años de gobierno de Alberto Fernández, creo que lo dijo la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Se destinaron más recursos a pagar la deuda, no solo al fondo, sino a los especuladores privados, que a atender la emergencia de la pandemia. Algo elocuente, ¿no? Algo elocuente. Entonces me parece que ahora, obviamente, fue la pregunta que Guzmán no me contestó hace un rato, ¿no? ¿Por qué si hay tanto lío en el bloque oficialista, este acuerdo es tan bueno, ¿no? Lo presentan como algo tan bondadoso y de repente, bueno, hay mucha dificultad para que un sector importante del oficialismo vote este acuerdo, ¿no? Yo creo que esta postura de queja... Esa fue tu pregunta esa fue una de mis preguntas acá, en este lugar hace donde un ratito, viendo. sí, que bueno, obviamente generó un rum rum, pero no me lo contestó. Y creo que la postura me parece que es una de Máximo Kirchner, del kirchnerismo, es un huevo en cada canasta, ¿no? Ustedes lo mencionaban recién. Está por un lado la postura de Guado de Pedro, Kicillof, por otro lado la de Máximo Kirchner. Creo que es especulando hacia el 2023, ¿no? Porque acá la única fuerza política que se opone coherentemente, consecuentemente, que ya nos venimos movilizando junto a más de 100 organizaciones, es el Frente de Izquierda. Porque este acuerdo es gravísimo, ¿no? Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Hay que preguntarse, porque el kirchnerismo es parte de este gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, con el acuerdo con los especuladores privados, que también es oneroso para el pueblo argentino, una legitimación y legalización de una deuda completamente fraudulenta, igual que esta con el Fondo Monetario Internacional. Y dicho sea de paso, mi compañera Miriam Bregman le aclaró al diputado Laspina, ¿no? Le aclaró al diputado Laspina que mencionó artículos de una ley que supuestamente favorece al macrismo, porque dice que no era necesario que el acuerdo con el fondo pasara por el Congreso, y eso es falso, ¿no? Esa ley que él menciona no está vigente, ¿no? Así que bueno, quedó claro hoy en la Cámara de Diputados, porque nadie pudo rebatir lo que mi compañera le dijo. Entonces, una deuda ilegítima, ilegal, fraudulenta, y que claramente este gobierno no es que ahora va a venir el ajuste. Obviamente se va a profundizar. Ya viene habiendo un ajuste. No solo bajo el gobierno de Macri, sino también con este gobierno. Inclusive en la primera medida, que fue, recordarán ustedes las emergencias, una de ellas era la suspensión de la movilidad jubilatoria. Y Alberto Fernández le pagó menos a los jubilados, a muchos jubilados y jubiladas, de lo que decía esa ley, ¿no? Ahora, Del Caño, vos decís que la única posición en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la del Frente de Izquierda, y la verdad que no es exactamente así, porque hay un sector del kirchnerismo, encabezado ni más ni menos que por Máximo Kirchner, que está en desacuerdo, y está también el sector de Milei, que el otro día tiró el acuerdo acá a la basura, Javier Milei. No, yo lo que te decía es que la única fuerza coherente que nosotros en el 2019, cuando Alberto Fernández hizo campaña electoral diciendo que iban a pagar la deuda y al mismo tiempo le iban a aumentar el 20% a los jubilados apenas asumiera, y lo que hizo fue lo contrario, dijimos que eso era incompatible. Los intereses de los especuladores, del FMI, de los grandes bancos y grandes empresarios con los intereses del pueblo trabajador. Eso es lo que se demostró a lo largo de estos 2 años. Y creo que por eso nosotros somos una oposición coherente, consecuente. Nicolás, y estos sectores no. Y déjame decirte una última cosa con respecto a los sectores de derecha, ¿no? Porque Milei primero dijo, y Esper también, que había que sí o sí negociar con el fondo. Y ahora dicen que este acuerdo es malo porque es insuficiente el ajuste. El argumento es opuesto al nuestro. Después vos tenés dos botones en la banca, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí o no? Por eso, claro, y el kirchnerismo se va a abstener, lo cual es un aval tácito. Voy ahí. El kirchnerismo se va a abstener porque estuviste ahí, o sea, lo sentís, los conocés además en este encuentro de Congreso y vos como diputado que hace mucho tiempo militás, se siente eso, se palpa. ¿Cuál es la postura que yo te doy mi visión, mirá, esbozaste ahí en tu conclusión? Yo te doy mi visión, que es lo que han recogido también ustedes de diferentes medios, de que la postura sería una abstención, que no acompañarían votando a favor. Ahora, alguno que otro puede votar en contra, pero esto es un acompañamiento tácito. Está bien, pero digamos. haceme un punto acá, digo, para que también todos puedan comprender cómo es el funcionamiento parlamentario. Si hay abstenciones y ya tenés a la oposición que está de alguna manera por los argumentos distintos, pero en tu caso, referente de izquierda, Juntos por el Cambio, con sus propios argumentos, están en contra, no sale el acuerdo.
Bueno, no, mira, no dan los votos. en realidad si hay una abstención, como aparentemente puede pasar, de un gran número de diputados y diputadas y los votos en contra no son tantos. Digo, nosotros nos vamos a oponer, pero y otros sectores por motivos opuestos a los nuestros, como les decía recién, pero la ley saldría. La discusión, o por lo menos el objetivo del gobierno, es cuánto apoyo político tiene, ¿no? Y después, Junto por el Cambio es completamente hipócrita lo que ellos plantean, porque dicen nosotros no vamos a darle un aval para este acuerdo, cuando en realidad ellos son los responsables del crédito que tomaron con el gobierno de Macri, la deuda con los especuladores privados. Entonces quieren quitarse la responsabilidad realmente y después dicen que en realidad se ponen en víctima, ¿no? Dicen, el fondo con nosotros fue durísimo en las exigencias y con este gobierno es muy bueno. Entonces, bueno, dan un montón de argumentos, pero yo lo que creo, en definitiva, que acá lo que estamos viendo son especulaciones hacia el 2023, tanto de la interna de Juntos como la interna del gobierno. Que me meta en línea con lo que planteaba Marcela, que tiene que ver con el funcionamiento real, en la vida real de la Cámara de Diputados, cosa que la gente está lejos, y nosotros también, sí, ¿no? Nosotros también estamos, no todo el mundo tiene por qué saber. Conocemos a ustedes y hablamos con ustedes, pero no estamos en el funcionamiento cotidiano de la Cámara. Hay dos personas en la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presidente de la Cámara, y Germán Martínez, nuevo presidente del bloque oficialista, cuya misión es convencer a todos de que voten. ¿Cuál fue la actitud, tanto de uno como del otro, hacia el frente de izquierda? ¿Hubo acercamientos, les hicieron planteos, los dan, son caso perdido y ni les hablan? No, mirá, creo que nosotros, como les decía antes, si hay alguien que no tienen duda es con el frente de izquierda. Y además, después de conocer la letra del acuerdo, donde vos tenés las revisiones trimestrales, vos estás a tiro de default cada 3 meses. Es decir, si el Fondo Monetario dice no se cumplieron las metas que habíamos acordado, no te doy el desembolso, como pasó con el gobierno de la Rúa, y estás en default. Entonces, por un lado tenés eso. Por otro lado tenés las pautas inflacionarias altísimas. Es decir, este programa plurianual, que se acuerdan que el gobierno decía vamos a presentar el plan plurianual. Bueno, esto es el plan plurianual, en realidad es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, un cogobierno, que dice altísima inflación. Para este año entre 38 y 48, después creo que es 34-42 para el 2023 y para el 2024 alrededor del 34-35%. Me estás dando el pie, hago un punto acá nada más, Edi, porque en un ratito lo vamos a tener al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y este equipo preparó una encuesta, porque la realidad es que queremos llegar a vos para saber tu opinión. La verdad es que mucha gente tiene opiniones diversas, ha sido una figura sumamente polémica, que ha terminado incluso teniendo algunas causas para explicar cómo había sido su gestión, causas en el fuero judicial. Y la encuesta es esta y queremos invitarte a votar en vivo, porque en un rato vamos a ver con él los resultados. La encuesta es la siguiente. ¿Los controles de Guillermo Moreno eran más eficaces para bajar la inflación? Estamos hablando de los controles de precios, ¿no? Puedes votar por el sí, puedes votar por el no, puedes votar por el no lo sé. En nuestro usuario de a24.com, las redes del canal, podés sumarte y expresar tus opiniones. Pero va un poco en línea con lo que planteaba Nicolás, inflación que no baja. Cambian los colores políticos y incluso en el trazado del programa con el Fondo Monetario tampoco hay una expectativa de baja inflación. Exactamente. Es más, fíjate qué contradictorio que si este programa, la inflación baja, no saldría, ¿no? Y además hay algo que también el gobierno ha mentido. Dice, este es un sendero de crecimiento. No, las pautas de crecimiento son año a año inferiores, es decir, una tasa decreciente permanentemente, no un crecimiento menor, un freno de la economía. Eso después me dijo un pajarito que hay un número del día por ahí que pone en tela de juicio en duda todo esto. Digo, para mí es importante tener en cuenta que el mecanismo de ajuste que ha venido teniendo este gobierno, y también lo tuvo el gobierno de Macri, y lo que dice este acuerdo es a través de que la inflación licúe los ingresos de los jubilados, de los trabajadores, los gastos en salud, en educación pública. Está claro, digo, el acuerdo podrá ser mejor, peor. Ahora, la verdad es que cuando uno habla con economistas, tanto los de izquierda, saquemos, digamos, economistas de ustedes, digo, tanto de izquierda por derecha, todos plantean, es mejor un mal acuerdo que el default. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si vamos al default? ¿Cuál sería el plan de ustedes, digamos, para... Y si pueden dar algún ejemplo de algún país que haya ido a un default con el Fondo Monetario Internacional y haya salido bien. Estábamos en default con los acreedores privados cuando terminó el gobierno de Macri, digo, porque yo te digo algo, me parece que a mí nadie me puede contestar la pregunta de por qué si con estas políticas, ¿no?, pasamos de la dictadura a esta parte a tener una deuda que aumentó 42 veces,
la pobreza pasó del 4 al 40%, el salario de un trabajador, de una trabajadora, hoy vale la mitad de lo que valía en el año 74. Con los programas del FMI, bueno, Alfonsín terminó en lo que terminó, la hiperinflación. Después con Menem y la Alianza, la debacle del 2001, que fue antes inclusive del default. Porque, ¿quiénes son los defaulteadores? Los que tomaron un crédito que era totalmente impagable, una deuda impagable como la que tomó el gobierno de Macri, por ejemplo. Pero eso era claramente llevarte al default. Pero ¿a qué país le fue bien aislado del sistema financiero internacional? A ningún país le fue... Primero, Argentina con los 22 acuerdos con el fondo nunca le fue bien, para empezar. Segundo, en todos los países donde intervino el fondo, hubo brutales ajustes. Miremos el caso de Grecia, que tuvo que emigrar más del 10% de la población. Entonces, yo ahora voy a tu pregunta en el sentido de que para nosotros el default capitalista, como el que hizo Rodríguez Sáez, es otra forma de descargar la crisis sobre los trabajadores. Nosotros planteamos un desconocimiento soberano y tomar medidas de autodefensa nacional, porque Argentina no es que no tiene dólares. ¿Qué es lo que no nos pudo contestar Guzmán cuando vino el año pasado en diciembre? ¿Qué pasó con los 15.000 millones de dólares de superávit fiscal que tuvo la Argentina en el 2022 y los casi 13.000 millones en el 2021? Y dijo, y la verdad que no los pudimos retener. O sea, se dilapidan en pagos de deuda, fuga de capitales, dinero para que las empresas paguen, las grandes empresas paguen sus deudas, en las maniobras de importadores-exportadores. Entonces, el sistema bancario público, bajo gestión de sus trabajadores, una primera medida de autodefensa nacional, obviamente con este desconocimiento soberano no puede ser... Tenés razón que habría que incluso hasta revisar, y es una muy buena propuesta, podría ser hasta una propuesta proyecto de ley, para que todos conozcamos de qué se tratan las reservas monetarias. Y en línea, casi día a día. Pero hoy no hay. Hoy no hay dólares en manos de una gestión ni de la que venga. Si hoy cambiara el color político, hoy la foto es que no tenés reservas monetarias. Por eso, nosotros lo que planteamos es que sistema bancario bajo gestión de los trabajadores nacionalizado, de esa manera evitás la fuga de capitales. Punto número 1. Y también evitás que entren capitales. Número 1, no, es que capitales, digamos, no están entrando prácticamente. O sea, vos tenés una gravísima crisis en la Argentina. Porque la gente quiere dólares, no quiere pesos capitales, que se licuan con la inflación. Pero insisto, la fuga de capitales, que es un mecanismo que es una sangría de los recursos que genera el país, lo hacen a través de los bancos. Lo dijo Macri, se lo dimos a 4 grandes bancos, lo hicieron en el 2001. Entonces, primero, y para cuidar el ahorro de los pequeños ahorristas, porque no nos olvidemos, el corralito en el 2001, no nos olvidemos el plan Bonex, siempre meten la mano en los ahorros del pequeño ahorrista. Después, el monopolio estatal del comercio exterior. No puede ser que exista un oligopolio, 200 puertos privados de esos grandes empresarios, cerealeras, automotrices, etcétera, que manejan el comercio exterior a piacere. Entonces, hacen maniobras de sobrefacturación, de subfacturación. Los exportadores e importadores realmente son un problema y por eso para nosotros el monopolio estatal del comercio exterior es una medida fundamental. La idea es oponerse a todo hasta que hagan la revolución. No, nosotros todo lo que planteas es inconversable. Nosotros planteamos medidas que son de autodefensa nacional. Vamos a medidas mucho más avanzadas, si querés, como la que planteamos en la campaña electoral, que se discute en muchos países, como la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo. Si afectás a las grandes empresas, podés obtener 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Este gobierno que te dice, vamos a transformar los planes en trabajo, ¿sabés qué significa eso? En los municipios del conurbano, por 16.500 pesos, ni eso ni otra cosa, ni eso ni otra cosa se puede conversar en este país donde no se puede hablar de reforma laboral. Yo lo que te quiero decir, ni la que vos decís ni otra, no se puede hablar. Está prohibido hablar. Eso es una contrarreforma laboral la que plantean los grandes empresarios, en realidad, que es flexibilizar aún más la legislación laboral y que los trabajadores hoy están muy flexibilizados. Digo, gran parte de los trabajadores están informales, ¿no? Lo decíamos hoy en el recinto también, en la comisión. Entonces, me parece que nosotros planteamos una serie de medidas que es para planificar la economía, todos los recursos del país, no en función de los mismos que se benefician. ¿Un ejemplo exitoso internacional de eso? Mirá, hoy no hay un país que tenga el modelo socialista que nosotros planteamos, por supuesto. Algo que se acerque. Pero el desconocimiento soberano de la deuda se ha dado en muchos países, el desconocimiento de deuda. ¿Por qué? Porque hay un término en el derecho internacional que es el de deuda odiosa, que se han declarado en países, por ejemplo en Irak, ¿no? Donde cuando Estados Unidos invadió Irak, declararon deuda odiosa la deuda con Francia. ¿Por qué? Porque justamente el derecho internacional acuñó un término que es deuda odiosa para dar cuenta de todos aquellos procesos de endeudamiento que son contra los intereses populares, ¿no? Y que quien presta el dinero sabe que el país no lo va a poder pagar, porque es un mecanismo, una bola constante, igual, una bola Nicolás, de nieve que nos trajo hasta acá. Toma algo que dijiste. No es que vamos hacia un ajuste, vamos a seguir en ajuste. Exacto. Vamos a poner las cosas de la economía como hay que decirlas.
Pero es cierto que me agarro de un informe muy bueno que hizo Dari también la semana pasada, de otros países que sí, en algún momento cayeron en esta tentación de pedir dinero prestado al Fondo Monetario Internacional para poder sanear sus cuentas. Y la verdad que hicieron un programa económico una vez en la historia y salieron adelante. Veíamos casos de crecimiento económico y deflación. Son unos 10 casos del 2015 al 2019 donde vos tenés en promedio esos 10 casos 1,4 creo por ciento de crecimiento anual, una caída de la inflación de 1, algo por ciento anual, una reducción del déficit también en esa línea. La verdad que no fue un desastre. ¿Qué pasa con Argentina? Que lo que a otros, guste o no, lo pueden aplicar y les funciona a largo plazo, ¿por qué en Argentina no funciona? Bueno, por eso, yo creo que vos tenés problemas estructurales en Argentina, como el problema del endeudamiento, que nos trae hasta acá, tenés el problema de la fuga de capitales, hay una sangría constante de recursos de la Argentina y que la industria, como es una industria que, salvo en algún rubro aislado, puede competir con el mercado internacional, el resto no, y necesita dólares, la industria necesita dólares, bueno, esos dólares se fugan, y muchos los paraísos fiscales, inclusive para eludir y evadir impuestos. Entonces, realmente necesitamos una planificación de la economía en función de los intereses del pueblo trabajador. La energía lo mismo. La energía lo mismo, siempre está en manos de algunas grandes empresas, de los pulpos petroleros. Entonces me parece que el problema de la Argentina va a seguir siendo el mismo hasta tanto no haya un cambio de fondo. Un empresario te escucha, me imagino un pyme, y te diría, Nicolás, yo necesito los dólares para comprar maquinaria para poder fabricar local, porque no existe esa maquinaria en Argentina. Y no va a existir ni aunque prendamos velas en los próximos años, pero porque Macri, no existe la infraestructura para fabricar esas máquinas, por ejemplo. No, pero Macri dijo, vamos a obtener crédito, rápidamente se le cerró el mercado internacional y tuvo que ir al Fondo Monetario, aplicó brutales tarifazos y hundió a las pymes, digo. O sea, no, ese plan fracasó rotundamente. Digo es que la Argentina es dólar dependiente, nos guste o no. Porque no hay una industria que reemplace lo que se importa. Si no cortamos con esa dependencia y empezamos a tomar medidas soberanas que vayan en función de las necesidades de las mayorías y terminemos con la jubilación de indigencia que tenemos hoy. No puede ser que los jubilados, después de trabajar toda su vida, cobren 32.000 pesos, es indigencia, por debajo del nivel de indigencia. Lo mismo los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, obviamente hay que afectar la ganancia de los grandes empresarios, que tienen además en el extranjero un PBI, 400.000 millones de dólares en el extranjero. No solamente es problema de la deuda, 400.000 millones de dólares argentinos en el extranjero que no son de jubilados y laburantes, ¿no? Vos tenés razón en que la Argentina es dólar dependiente, es una enfermedad que tenemos en la Argentina que no podemos pensar nada a largo plazo porque siempre estamos en la coyuntura. Ahora, también somos ruptura dependientes y eso nos lleva a que no podamos entender la Argentina. Si nosotros entendiéramos la Argentina no como las constantes rupturas, sino como una continuidad, entenderíamos, tal vez, me puedo equivocar, que sin Adolfo Rodríguez Sá diciendo el default en el Congreso, no habría habido Duhalde, y sin Duhalde no habría habido Kirchner, y sin Kirchner no habría habido pagar los 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario en aquel momento, y sin eso no habría habido Cristina, ni Macri, ni lo que está sucediendo ahora, porque la Argentina, que nos entretiene con tanta ruptura, también es una continuidad de fracasos acumulados. Claro, porque fíjate que toda esta estructura de la que estamos hablando no solamente no se modificó, sino que se fue profundizando. O sea, el nivel de informalidad laboral, los empleos cada vez más precarizados, el empobrecimiento generalizado de la población, 40% de pobreza tenemos en la Argentina. Y estamos discutiendo cómo hacer un ajuste para pagar una deuda al Fondo Monetario y a los especuladores privados. La pregunta es, oponiéndose a todo, ¿se resuelve nosotros tenemos un planteo distinto, tenemos una propuesta totalmente opuesta a la que se plantea desde por un lado, la oposición de derecha, que gobernó 4 años con Macri, y de parte del peronismo, que hizo una campaña electoral diciendo que, insisto, que podía compatibilizar los intereses de los empresarios, de los especuladores y la del pueblo trabajador. En 2 años demostraron que no, ni siquiera en una pandemia destinaron más recursos a privilegiar eso y tomaron y dijeron, bueno, Nicolás, estamos en una emergencia, vamos a revisar el tema de la deuda. No se investigó nada. El acuerdo seguramente va a salir. Ahora, ¿puede haber algún diálogo con sectores del kirchnerismo? Por ejemplo, ustedes sí apoyaron el impuesto a la riqueza que propuesto por Máximo Kirchner y Carlos Heller. ¿Puede haber alguna conversación justamente que el kirchnerismo quiera para paliar el ajuste que se viene con el Fondo Monetario Internacional? ¿Algún proyecto de ley que atienda a los sectores sociales y están en conversaciones con eso? Mira, nosotros vamos a hacer una movilización el día jueves. Ya hicimos una en diciembre y otra en febrero con más de 100 organizaciones. Fueron multitudinarias y nos vamos a movilizar el jueves, si se trata el viernes,
masivamente para oponernos. Yo creo que, obviamente, el kirchnerismo tiene otra perspectiva distinta. Si ustedes ven alguno de los videos que subió la Cámpora, uno podría interpretar también que la única forma, lo que demostró el pago de Néstor Kirchner al FMI, que sacarse de encima al FMI era pagando. Bueno, nosotros planteamos que hay que desconocer la deuda. Ellos, siempre Cristina Kirchner dice que está orgullosa de haber sido pagadora serial de la deuda. 200.000 millones de dólares se pagaron bajo los gobiernos kirchneristas. Entonces, digo, vos podés tener acuerdo en alguna cuestión, en alguna situación, con distintos bloques, etc. Ahora, desde el punto de vista de la perspectiva, yo los veo especulando hacia el 2023 para ver si mantienen, ni siquiera para ver si ganan la elección, sino diciendo, bueno, especulando para mantener su espacio político sin convocar. Por ejemplo, en muchos sindicatos donde están influenciados por el kirchnerismo, etcétera, no se está convocando una huelga para enfrentar esto. De hecho, han sido parte de este gobierno. Pero yo tomo tu propuesta, está clarísimo cuál es la propuesta del Frente Izquierda, creo que está clarísimo también por qué vos no vas a votar a favor de esta ley. Pero yo me pregunto también, y lo reflexionamos, por eso escuchamos todas las voces en este programa, ¿qué va a pasar el día después del default? Porque Argentina, que ya no es la Argentina de la foto del último tramo de gestión de Mauricio Macri, ni tampoco del comienzo de la gestión de Mauricio Macri, no tiene dólares. E insisto, sigue siendo dólar dependiente, eso no lo corregís de un día para el otro. Entonces, si se genera lo que dijo Guzmán, porque puso el fantasma del estrés cambiario del propio ministro, si no, los medios de comunicación no somos, en general, somos muy responsables, no somos de decir este mensaje. Pero si hay un fuerte salto del dólar, porque finalmente el gobierno deja que se entre en default y no le paga al Fondo Monetario o el proyecto no sale, ¿quién paga ese costo? ¿No van a ser los trabajadores nosotros, con una remarcación de precio sideral, por ejemplo? Por supuesto, nosotros planteamos estas medidas que yo te estaba mencionando anteriormente y muchas más como un plan integral, porque sabemos que va a haber una respuesta de los sectores del poder si hay una medida soberana de desconocimiento de la deuda en Argentina. Y hace falta poner en pie un gran movimiento. Por ejemplo, el control de precios que se dice. No, los mismos trabajadores tienen que controlar los precios. ¿Cómo? Desde lo que hizo Guillermo Moreno, lo que hace ahora Feletti, etcétera. Bueno, eso no da el resultado, digamos que... O sea, que vos si votás en nuestra encuesta... Hoy votás que no. Volvamos a poner la encuesta. Yo te diría que los trabajadores que saben cuánto es el costo de producción, de distribución, de transporte, que podría controlarse toda la cadena alimenticia. Vos te pensás, las empresas, por ejemplo, alimenticias, ganaron en la pandemia una fortuna mientras la población se empobrecía. Entonces, la desigualdad sigue avanzando. Nicolás, si no tomás esas medidas, digo, de fondo, siempre este chantaje. Con Alfonsín fue lo mismo fue con Menem y de la Rúa. O sea, si no pagamos, se viene el caos. O sea que esto vos votás que no. Si te hacemos partícipe de nuestras cuestas, ya que estás acá con nosotros, vos votás que no. Por supuesto que Nicolás, no. vos mencionabas el caso de Grecia. Grecia es uno de los casos, yo te diría, más cercanos de un país más de mediano porte en términos económicos, que estuvo a punto de romper, hasta hizo un referéndum para no pagar la deuda. Referéndum que ganó, la respuesta de la población fue no paguemos. Sin embargo, a último momento el gobierno decidió no cumplir con ese referéndum y pagar. Un gobierno de izquierda dura, radical, que era el de Tsipras. ¿Por qué crees que ese gobierno que estuvo tan cerca, cuando llega el momento de la verdad, se da cuenta de que es mejor pagar? Bueno, primero no lo definiría como izquierda dura justamente a Syriza. Para los estándares europeos, por lo menos. Bueno, creo que venía de un proceso muy importante de enormes huelgas en Grecia en ese momento y por eso Syriza y Tsipras tuvieron ese discurso, hicieron ese plebiscito, como bien mencionás vos, que ganó el rechazo a los planes de austeridad del FMI, del Banco Central Europeo, etc. La Troika. Entonces, ahora, las consecuencias fueron brutales. Digo, Grecia se hundió por años. Más del 10% de su población emigró por las terribles consecuencias. Se hundieron las jubilaciones al menos de la mitad. O sea, fue una debacle. ¿Pero no te parece que lo que vieron estando ahí con la botonera es que el plan B era peor? No, ¿sabés qué pasa? Es que llegás a esa situación, se prepara esa situación. O sea, si vos no hiciste nada para buscar otro camino estando en el gobierno, y bueno, en ese momento, si vos no tenés una fuerza alternativa, porque en Argentina hay poderosos sindicatos, hay enormes movimientos sociales, hay centros de estudio. El problema es que toda esa fuerza no está puesta en movimiento. Nicolás, porque se encargan justamente de pasivizar, particularmente, por ejemplo, desde el peronismo, pasivizar a los trabajadores y las trabajadoras que no salen a reclamar por lo que... Fíjate, hace 5 años, más de 4 años que cae el salario en Argentina. ¿Vos viste alguna huelga de la CGT? Daer va a decir que el acuerdo es bueno mañana. Y última pregunta, Nicolás del Caño. Está claro que los 4 diputados del Frente de Izquierda van a votar en contra de este acuerdo. ¿Sale el acuerdo? Mirá, yo te diría por lo que
tampoco conozco, digamos, el detalle. Ustedes también tienen mucha información permanentemente, muchos contactos. De lo que puedo observar, yo creo que va a salir. La discusión, me parece, o la aspiración del gobierno es que sea con la mayor cantidad de votos a favor. Después está todo el debate, que creo que es una trampa, lo que quiere hacer Juntos, decir, bueno, saquemos el programa económico del FMI, solamente se vote el crédito. Ya está claro, no se puede escindir el nuevo préstamo del FMI de este programa de ajuste. Vienen de la mano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que va a haber una fuerte discusión. Las coaliciones mayoritarias están detonadas, obviamente, con fuertes debates, crisis, y bueno, creo que la discusión es con cuántos votos a favor va a salir, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás del Caño, por haber estado en Para que Sepas. El tema, Marce, es que el oficialismo está apurando para que se vote esta semana. Tenés 12 días, o sea, 12 días que te distancian de esa fecha culmine en donde uno entraría en lo que es default técnico. Es cierto que después tenés unos días más en donde se especula que por situación del sistema bancario te podés demorar y más o menos pueden ser 30 días más. El problema es que si vos llegás a ese día con la palabra default en las espaldas, yo te digo lo que dicen en el mercado financiero, En el mercado financiero no se la perdonan. En el mercado financiero dicen, ahora, no va a ser el dólar. Con un fuerte respaldo del establishment económico, ¿no? Porque IDEA salió a respaldar, todas las asociaciones empresarias, empresas americanas. Claro, porque ¿qué pasa? La postura de las empresas, Eddie, es todos necesitamos financiamiento. Estar fuera en esta situación de gris con el Fondo Monetario. Financiamiento y calmar un poco para poder pensar un cachito, ¿no? Pero básicamente están pensando en los dólares que les faltan para